¿Y de qué vamos a hablar hoy? Sobre los duendes. Ah, con razón está ansioso, Y Tito. son de su tamaño. Ya lo Entonces, veo. el duende no siempre se deja ver con claridad. A veces se percibe como una sombra pequeña, otras como un niño de baja estatura, con sombrero y ropa oscura. En muchos relatos el encuentro ocurre en la penumbra del hogar, especialmente en habitaciones infantiles o en cocinas antiguas. Se dice que en ciertas regiones los niños que mueren sin bautismo se transforman en duendes errantes. Esta leyenda se encuentra especialmente en zonas rurales del noroeste argentino, como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y también en relatos dispersos del interior bonaerense. Un testimonio del año 1960 de Santiago del Estero. Un peón rural llamado Julián, que trabajaba en un campo cercano a Añatuya. Julián afirmó que en ese momento vio entre los chañares del monte una figura pequeña que intentó acercarse, pero el caballo comenzó a girar sin control como si se hubiera perdido, desorientado. Según su relato, estuvo dando vueltas durante casi una hora sin encontrar el camino de regreso. Buenas, sí. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches, profesor, y buena audiencia, por supuesto. Tenebrosas noches, Dunkel. Aquí estamos. Le damos la bienvenida nuevamente aquí a la hora tenebrosa. Y ya Tito empieza. Hoy está terrible, ¿eh? Y está insoportable. Tiene sus motivos, ya vas a ver por qué. Sí, me imagino que seguramente está ansioso por saber la temática de esta noche, pero bueno. Y sí, tiene que ver con él, así que... ¿Pero ya es hora, profesor? Así es. Él ya está aquí, así que comencemos. Bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Sobre los duendes. Ah, con razón está ansioso, Tito. Y son de su tamaño. Ya lo veo. Mírenle los zapatitos. Ahí. Quiere saber bien a ver si él puede integrar el equipo, ¿no?, de los duendes. Liderarlo más que integrarlo. Y veremos. El origen de los duendes se pierde en lo más antiguo del folclore europeo y probablemente existe una mezcla entre antiguas creencias paganas y tradiciones populares que se han transmitido oralmente durante siglos. En muchas culturas se los consideraba espíritus de la naturaleza o pequeños seres invisibles que habitaban bosques, montañas, cuevas e incluso casas de los humanos. En las regiones de Irlanda y Escocia, los relatos hablan de criaturas diminutas relacionadas con el llamado pueblo férico, seres que vivían en un plano intermedio entre el mundo humano y el mundo espiritual. En estas tradiciones aparecen figuras como Leprechaun, famoso por su carácter travieso, y su supuesta custodia de tesoros escondidos. Sí, recuerdo, profesor, película del 93, si mal no recuerdo, Leprechaun. Bastante interesante. Tenemos a nuestro protagonista que se vuelve con la bolsa de oro que le roba efectivamente al duende. Y la esposa no le cree hasta que el duende sale de una de las valijas. Exactamente. Y empiezan a suceder algunas cosas. Lo tiene como aprisionado en un momento. También el protagonista con un trébol. Y el duende se quiere vengar, por supuesto. Sí, justamente ahí veíamos la foto de quien protagonizó unas cuantas de las películas de Leprechaun, con un éxito bastante importante. Que como siempre en este tipo de temas roza parte de lo cómico con una a veces excesiva crueldad y violencia. Sí. Ahora, sin ir más lejos, yo he conocido casos, algunos de los cuales me han tocado personalmente y que los he llevado a la literatura a través de algún cuento, algún relato, como por ejemplo Misterio en la tienda. Misterio en la tienda. Que está basado en un hecho ocurrido a un familiar que tiene justamente una tienda de ropa masculina
y que mientras trabajaba en el diseño de la vidriera, durante un cambio de temporada, acostumbraba a filmar videos con el celular para después apreciar cómo quedaba, ¿no es cierto?, la imagen de su negocio. Y el hecho sucedió que una noche, cuando estaba observando el video, notó que alguien o algo, una figura oscura, se veía fugazmente en uno de los espejos de la tienda. Y escuchó que mencionaban su nombre. Se escuchaba tan claramente que lo llamaban, utilizando una voz grave, extraña, que luego de escucharlo un par de veces, nos contó lo ocurrido. Sí. Estaba bastante perturbado y nos hizo llegar el video. Entonces, le di una solución, algo que pudiera él hacer para poder controlar este misterio, para no asustarse y poder seguir con su negocio, con su vida normal. Sí, por supuesto. Y bueno, el hecho ya no volvió a repetirse. En España la palabra duende comenzó a utilizarse en la Edad Media y deriva de la expresión dueño de casa, ¿m? O duen de casa, que hacía referencia a pequeños espíritus domésticos responsables de ruidos, objetos que desaparecían o algunas travesuras nocturnas. Con el paso del tiempo estas figuras se difundieron por América durante la colonización europea y se mezclaron con las mitologías indígenas. La tradición popular argentina guarda, entre muchas historias y mitos, una de las versiones más inquietantes y simbólicamente densas del duende, aquella que afirma que estos seres poseen una mano de lana y otra de fierro. Con una acarician, con la otra golpean. Y más perturbador aún, se dice que en ciertas regiones los niños que mueren sin bautismo se transforman en duendes errantes. Esta leyenda se encuentra especialmente en zonas rurales del noroeste argentino, como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y también en relatos dispersos del interior bonaerense. No se trata del duende juguetón europeo, pequeño, travieso, sino de una entidad ambigua, ligada a la culpa, a la infancia truncada y a la frontera entre lo doméstico y lo sobrenatural. El rasgo más distintivo de esa dualidad física, la mano de lana, representa suavidad, caricia, incluso podría representar engaño. Hay testimonios que hablan de una sensación agradable mientras alguien duerme, un roce leve en el rostro, en el cabello, en los pies. Pero si la persona reacciona con miedo, desafío o insulto, el duende puede responder con la mano de fierro. Un golpe seco, contundente, que deja moretones sin causa visible. En muchos relatos el encuentro ocurre en la penumbra del hogar, especialmente en habitaciones infantiles o en cocinas antiguas. El duende no siempre se deja ver con claridad, a veces se percibe como una sombra pequeña, otras como un niño de baja estatura con sombrero y ropa oscura. Como decía, una de las versiones más difundidas sostiene que estos duendes tienen que ver con las almas de niños fallecidos antes de recibir el bautismo, porque en la cosmovisión católica popular, el bautismo no solo integra al niño a la comunidad religiosa, sino que lo protege espiritualmente. La muerte sin ese rito deja, según la creencia, un alma en estado liminal. Esta idea no es exclusiva de Argentina, tiene ecos en tradiciones hispánicas antiguas, pero aquí adquiere un matiz particular. El duende en esencia no es demoníaco, es un espíritu incompleto. La mano de lana simboliza su deseo de contacto, de ternura no recibida. La de fierro, su resentimiento o frustración. En algunas familias rurales se colocaban medallas, rosarios o estampas en las cunas para evitar visitas nocturnas. El relato funcionaba también como advertencia moral y religiosa. La importancia del bautismo temprano no era solo doctrinal, sino protectora.
Y existen variantes interesantes en distintas regiones. El caso del duende doméstico. Vive dentro de la casa, mueve objetos, esconde utensilios, enreda los hilos. Puede mostrarse afectuoso con mujeres embarazadas o niños pequeños, pero agresivo con hombres adultos. El duende del monte. Este duende acecha en zonas rurales y puede encimarse a quien duerme en galpones o campamentos. La expresión "se vino encima y me pegó" es muy común en testimonios de esta versión. El duende castigador, según algunos relatos, ataca especialmente a quienes maltratan a niños o animales. En esta interpretación su violencia no es arbitraria, sino retributiva. En un pueblo del interior santiagueño, una mujer relató que su abuelo, siendo joven peón rural, dormía en una habitación contigua al galpón. Una madrugada despertó sobresaltado, sintió que algo pequeño le saltaba al pecho. Intentó incorporarse, pero una fuerza lo empujó hacia atrás. Luego recibió un golpe en la mejilla. No era un puño de un hombre, decía, era como de fierro. Al día siguiente tenía la marca rojiza claramente delimitada de una mano. Y el abuelo aseguraba que antes del golpe había sentido una caricia leve en la frente. Primero te prueba con la lana, decía, y si te asustás o lo querés agarrar, te pega con la de fierro. La sensación de peso sobre el pecho, la imposibilidad de moverse, la percepción de una presencia son experiencias documentadas universalmente. En el marco rural argentino, esa vivencia adquirió la forma del duende. Sí, bueno, o en otros, como hemos mencionado en nuestro canal, Parasomnia, ¿no es cierto, profesor, también? Por supuesto. Que tiene que ver allí justamente con esta sensación en el pecho. Bueno, de hecho, el retrato tiene como una especie de pequeño demonio. Entonces, Sí, bueno, podría ser un duende. podría Igualmente, volviendo al tema de los duendes, hay algo que no termino de comprender bien y es por qué se lo representa con estas dos manos distintas, o por qué tiene estas dos manos distintas, una de lana y una de fierro. La dualidad de sus manos es profundamente simbólica. Por un lado, la ternura, por otro lado, el castigo. La inocencia, la violencia. Infancia, resentimiento. Es una figura que encarna la ambigüedad de lo no resuelto. Claro. Esto se cuenta en voz baja, muchas veces acompañada de advertencias. No hay que burlarse, no hay que provocarlo, no desafiar. Quizás el duende de la mano de lana y la mano de fierro no sea solo una criatura fantástica, tal vez sea la memoria viva de una época en la que la muerte infantil era parte dolorosa de la vida cotidiana. Y la imaginación popular encontró en esa figura una forma de mantener presentes a quienes partieron demasiado pronto. Y en el silencio de una habitación antigua, cuando alguien siente un roce suave antes de dormir, todavía hay quienes prefieren no abrir los ojos. Una de las figuras más inquietantes del folclore del noroeste de Argentina es el miquilo. El miquilo, sí. Su presencia está vinculada al monte, a los caminos solitarios, a las horas más peligrosas del día. La siesta ardiente y calurosa o la noche cerrada. Para los pobladores rurales, el miquilo no es simplemente un personaje imaginario, sino una entidad del monte, un espíritu burlón y a veces maligno que castiga a quienes se internan en su territorio sin respeto. Pertenece al conjunto de seres del folclore criollo que mezclan tradiciones indígenas, coloniales y campesinas. Muchos investigadores consideran que su origen podría estar relacionado con las antiguas creencias de los pueblos diaguitas del área andina. Ellos atribuían a los montes algunos espíritus guardianes o entidades capaces de confundir a los viajeros. El nombre miquilo aparece con diversas variantes. Miquiló, miquilito. En los relatos tradicionales se lo describe como un ser pequeño, deforme, con rasgos humanos, pero muy grotescos. Algunas lo representan con un sombrero enorme que le cubre el rostro, otras dicen que tiene una sola pierna o que camina torcido. Su voz suele imitar sonidos para atraer a las personas. Sin embargo, su característica más temida
es su capacidad de desorientar. Según la tradición oral, el miquilo provoca a quien lo encuentra una pérdida de sentido del camino. Entonces la persona puede estar caminando en círculos durante horas o días dentro del monte. Es bastante peligroso esto, profesor. O sea, esto de desorientar, de andar confundiendo a la persona que está tratando de hacer un trayecto, ir de un lugar a otro. Sí, estaba pensando que vos muchas veces estás desorientado. ¿Yo? ¿Cuándo? Muchas veces. No, Tito, no es... Buah. En los cementerios no me desoriento, simplemente tengo miedo. No quiero entrar, es distinto. No, Ahí Tito dice que pero no estoy desorientado. tal vez fue uno de sus primos lejanos, algún miquilito que ¿Qué me hizo asustar en el cementerio? te hizo desorientar. En fin, Sí. el miquilo aparece principalmente en lugares aislados, en senderos rurales, campos abiertos, zonas de monte espeso. Dicen que odia el ruido y la arrogancia, por lo que suele atacar a quienes entran al monte gritando, silbando, burlándose de las creencias populares. Y entre los fenómenos asociados a su presencia se mencionan pasos detrás del caminante, que no ve a nadie, silbidos o risas extrañas, sensaciones de mareo o pérdida de orientación, visiones fugaces de una figura pequeña. En muchos relatos el encuentro termina cuando la persona logra rezar o invocar protección religiosa, lo cual refleja la mezcla de creencias paganas y cristianas del folclore rural argentino. Hay un relato, un testimonio del año 1960, reconocido por un folclorista, Oreste Di Lulio, quien documentó numerosas tradiciones de Santiago del Estero, y que pertenece a un peón rural llamado Julián, que trabajaba en un campo cercano a Añatuya. Según su testimonio, una tarde de verano regresaba a caballo, después de revisar el ganado, cuando comenzó a escuchar pasos entre los arbustos que seguían el ritmo del animal. Pensó que podía tratarse de un perro, un zorro, pero oyó un silbido corto muy cerca de su oído y el caballo se inquietó de inmediato. Julián afirmó que en ese momento vio entre los chañares del monte una figura pequeña que intentó acercarse, pero el caballo comenzó a girar sin control como si se hubiera perdido desorientado, perdió el rumbo del camino. Según su relato, estuvo dando vueltas durante casi una hora sin encontrar el camino de regreso. Recordando las historias de su infancia, el peón decidió persignarse y rezó un Padre Nuestro. Apenas concluyó la oración, el caballo recuperó la calma y pudo ver nuevamente el sendero del campo. Cuando contó lo ocurrido a los peones más viejos del lugar, todos coincidieron en la explicación. «Te ha jugado el miquilo», le dijeron. Hoy en día, la figura del miquilo sigue presente en la cultura popular del noroeste argentino y su nombre aparece en cuentos, en relatos transmitidos entre generaciones. Aunque muchos lo consideran simplemente una leyenda, en áreas rurales todavía hay quienes evitan silbar o gritar en el monte al mediodía o durante la noche, por temor a atraer la atención de este misterioso habitante de los caminos. Así el miquilo permanece como una de las criaturas más fascinantes del imaginario argentino, mitad espíritu del monte, mitad advertencia cultural sobre respeto por la naturaleza y territorios solitarios. Claro, entiendo. ¿Quién es Dunkel? Tenebrosas noches, residencia del profesor Lesgrave, Dunkel habla. Ok, no. Oro. Que el profesor tiene una bolsa de oro. No. Debe haber una confusión, seguramente fue... Sí, debe ser Tito. Bueno, igual ahora le voy a comunicar al profesor, lo vamos a instigar a Tito a que nos devuelva la bolsa de oro, sí. Sí, te la vamos a devolver, no te preocupes. Bueno. Sí, la vamos a devolver. Hasta luego.
¿Qué hiciste, Tito? Parece que Tito se estuvo robando cosas que no debía del grupo este que quería liderar. ¿Mm? En fin. Le van a pegar con la mano de fierro a Tito. Nos va a meter en problemas, Sí. Tito. Bueno. Voy a contar primero un relato Ujú. que se llama El Duende Malvado, que también está en uno de mis libros de las historias del profesor Eres Grave, y que dice así: de visita a un campo de un muy querido tío mío en Villars, provincia de Buenos Aires, un paisano que allá trabajaba me contó el siguiente relato. Siendo niño, salí durante la siesta a tirarle piedras a los pájaros con la gomera, y así me acerqué a un álamo muy grande. Cuando llegué al árbol, vi con sorpresa que a su sombra estaba sentadito un hombre muy pequeño, con un sombrero negro, grandote, y ahí nomás quise huir, pero el hombrecito me pegó una bofetada que me atontó. Cuando volví en mí, miré a todos lados y no encontré rastros de nadie. Entonces me di cuenta de que se trataba de un duende. No voy a olvidar nunca esto que me pasó. Yo más tarde recordé muy bien cuando al descubrir que lo observaba, se me vino encima y me pegó. Seguramente me pegó con la mano de fierro, porque estos duendes tienen una de lana y otra de fierro, y las usan para pegarte o para hacerte un cariño. Aquí se cree que los niños que mueren sin bautismo se transforman en duendes. Por eso son malos y hacen mal a los que los descubren y observan. Andan casi siempre a la hora de la siesta y a veces también de noche. Son como almas en pena y tienen esa forma de un hombre chiquito y sombrerudo. Espero que no te encuentres con ninguno. Y ese relato, bueno, concuerda justamente con esta visión Sí. de un joven, un paisano que va y que hace algo, por ejemplo, tirarle con la gomera a los pájaros, intentando atrapar algún ave, y de pronto este duende que aparece como un protector también de la naturaleza, que lo pone en su lugar. Así es, sí, sí. ¿Tiene alguna historia más? Y ¿Así? tengo una última historia que se llama El Miquilo, justamente, que está basada en una vivencia personal que dice así. Habíamos ido al campo a pasar el día. El dueño era un amigo de mi padre que solía invitarnos los fines de semana. No acostumbrábamos quedarnos en la noche, pues no había luz eléctrica. El hijo de los caseros, se llamaba Ernesto, me acompañaba siempre como mi guía de aventuras. Él era, pese a sus 11 años, conocedor de cuanto sucedía en la vida campestre. Y yo, chico de ciudad, ignoraba hasta el mínimo detalle de lo que significaba vivir en contacto con la naturaleza y la ausencia de una TV. Luego de almorzar, se acercó y me preguntó si quería ir a cazar ranas. Yo, que nunca había tocado una rana, no dudé en aceptar la invitación. Trajo un gran tarro de lechero hecho de zinc y me dijo: acá la vamos a guardar. Y nos fuimos caminando con el tarro hasta el estanque. El estanque era un pozo de agua de unos 2 por 4 metros que estaba limitado por unas chapas laterales para mantener su contorno y que estaban hundidas en el agua. Allí nadaban algunos patos que los caseros criaban, y Ernesto me dijo: vos quedate al lado del borde teniendo el tarro y yo te voy a alcanzar las ranas. Y comenzó a revisar con su mano cierto espacio existente entre la chapa y la tierra. Allí se formaban pequeñas cuevas donde las ranas estaban ocultas, cosa que él ya conocía. De pronto atrapó la primer rana y me la acercó para que la pusiera en el tarro. El escurridizo y húmedo animalito casi se escapa de mi mano. Era todo un aprendizaje para mí. Durante varios minutos Ernesto no dejó de alcanzarme sus presas, que se iban acumulando en el recipiente. Yo trataba también de encontrar alguna rana,
cuando divisé una apoyada sobre uno de los laterales de la chapa, pero del lado del agua. Me acerqué y me sorprendió que la rana me observara como paralizada, sin intentar escapar. De hecho, la alcancé y traté de tomarla, pero el animalito no se movía. Entonces, tiré de su cuerpo para poder despegarla del chapón. Ahí nomás caí en la cuenta de que al tirar de ella, se desgarró parte de la piel de su abdomen. La chapa tenía un pequeño agujero de unos 6-7 centímetros y algo tenía atrapada a la rana desde el otro lado. Ernesto me gritó: «Cuidado, hay algo ahí». Y tras el orificio alcancé a ver una cosa que se movía rápidamente. «Es un miquilo», gritó. «Dejá esa rana», pero yo ya la tenía en mi mano. Ernesto se acercó, tomó el tarro y dijo: «Vamos, tenemos que irnos». «Esperá», le grité, «¿qué fue eso?». Algo sostenía a la rana. Entonces los pastos y la chapa se movieron también el agua, y una pequeña figura comenzó a asomar entre ellos. Ernesto se alejó, comenzó a huir, llevando consigo el tarro a la rastra. Yo estaba paralizado. El miedo y la curiosidad no me dejaban mover. El miquilo, una criatura de unos 50 centímetros, semejante a un duende con mucho pelo y de piel muy oscura, me observaba, agitando lo que semejaban pequeñas manos o garras. No puedo describir detalles, pues mi atención se dirigía a lo que parecía ser su cabeza, donde resaltaban 2 ojos rasgados que parecían estar iluminados. Su boca abierta, exageradamente grande, dejaba entrever afilados dientes. Di un grito e instintivamente le arrojé la rana que aún tenía en mi mano. El miquilo la atrapó en el aire y desapareció en un instante. Eso es todo lo que recuerdo. Regresé a la casa aterrado, en cuanto Ernesto no quiso volver a verme. Bueno, profesor. Ahí tienen la historia del miquilo, ¿eh? Así Cazando es. las pobres ranitas. Así es, un flor de susto me llevé. Así que, bueno, sí, estimamos que también algunos de nuestros seguidores podrán comentar, podrán hacernos los comentarios, ¿no es cierto? Por supuesto. Si tuvieran alguna experiencia cercana con algún duende, miquilo o alguna... Por supuesto. Algo similar. Por supuesto, o pueden avisarnos por Pueden un escribir comentario también, y sí, escribirnos a nuestro a mail. nuestro mail. Lo vamos a dejar por aquí para que lo vean, de ordendeparasomnia@gmail.com. Contándonos su historia. Su experiencia paranormal. Por supuesto, Con eso, sí. por supuesto. O misteriosa, en este caso. Así es. Dicho esto, ya es hora, ¿no es cierto? Así es, Dunkel. Es tiempo de irnos. Bueno, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Ayúdennos con un like, suscribiéndose, por favor, que eso es de forma gratuita. Nos veremos en el próximo video, ¿no es cierto? Así será. Bueno, esto ha sido La Hora Tenebrosa y Tenebrosas noches.